¿Sobre qué me motivó a emprender con Avatar? Te diría que he trabajado desde muchos años antes en educación, que soy apasionada del aprendizaje y básicamente he trabajado en diversos contextos, en contextos de aula como guía Montessori, he trabajado dando terapia educativa y he trabajado dirigiendo proyectos de innovación educativa, también un programa de desarrollo del pensamiento. Y bueno, a lo largo de este tiempo y de esta carrera pensé que era importante fundar Avatar Consultores Educativos, lo que de alguna forma me ha permitido continuar con el diseño de programas con una mirada sistémica para apoyar organizaciones educativas en todos los niveles y también museos y a últimas fechas en empresas. Uno de los principios de Avatar es trabajar en la parte, les diría, educativa de las empresas y en la parte organizativa de las instituciones educativas. Todo esto con la idea de abordar las situaciones con una mirada sistémica. Y por supuesto, como fondo está el poder contribuir a este país mejorando la educación. Considero que la educación es clave para que todos tengamos mayor bienestar, para que todos tengamos una vida más equilibrada y por lo tanto dedicar nuestras energías a esto, pues es importante, ¿no? Por lo menos ha sido en los últimos 40 años de mi vida. Básicamente creo que la educación es un sistema complejo, que no es lineal y que todo contribuye a mejorar la educación. Sin embargo, considero que acompañar profesionalmente a los docentes es un gran reto, es un reto clave para elevar el aprendizaje de los alumnos y alumnas y, por supuesto, cuando hablo de alumnos y alumnas estoy hablando de todos aquellos que estamos aprendiendo, ¿no? Uno de los principios clave de un programa que he seguido desde hace muchos años, el programa de desarrollo de la inteligencia del doctor Ruben Feuerstein, es que todos en todo momento aprendemos, que no hay edad para ello y que si le dedicamos el tiempo y la energía podemos mejorar nuestra manera de procesar la información y hoy te diría de desarrollar nuestras habilidades cognitivas, afectivas y sociales. Por lo que considero también que es importante tomar en cuenta que trabajar en modificar los modelos mentales es crucial para tener una interpretación de la realidad más compleja, más completa y que nos lleve a valorarnos como sujetos en continuo aprendizaje. Como verás en esta última respuesta mía, se traduce mi formación como coach. Soy coach ontológico, llevo 11 años ejerciendo esta maravillosa profesión de coach y te diría que he trabajado mucho en todo este tema de cómo podemos nosotros modificar el observador que somos para ser un observador múltiple que considere no solo la propia interpretación que estoy teniendo sobre la realidad, sino que pueda yo sumar todo aquello que ven las personas con las que colaboro y con las que convivo día a día. Creo yo que esto se unió, o por lo menos yo encontré un punto de fusión con todo el trabajo de mediación del aprendizaje que recupero de la teoría del Dr. Feuerstein, que es la teoría de la experiencia de aprendizaje mediado, y en la cual hablamos de mediación del aprendizaje y cómo en esta mediación nosotros como mediadores somos personas que ayudamos a los mediados a mirar desde diferentes perspectivas los diferentes estímulos que se colocan. Y esto también tiene que ver con el acompañamiento. En Avatar somos fieles a apoyar la idea de que acompañar procesos es imprescindible. Eso hacemos en el coaching, eso hacemos en todas las asesorías que damos en la escuela. Darle más peso
al acompañamiento, inclusive a veces que a los talleres iniciales. Ciertamente hoy en día damos talleres, pero te diría que son mucho más cortos porque consideramos que lo importante es cómo se implementa y poder acompañar en ese proceso de implementación de lo aprendido para generar el cambio. Tengo una anécdota que contar que cuando iniciamos, pues nos dedicábamos, cuando íbamos a dar un taller, teníamos siempre carpetas que entregábamos con material. Si nuestro curso era bueno, siempre decimos al final nos aplauden, ¿no? Y la carpeta, que es una carpeta muy linda, en ese tiempo donde los cursos el 100% eran presenciales, la usaban una semana y al cabo de la semana pues, se guardaba o se colocaba en un librero, ¿no? Nuestro trabajo ha sido regresar mes a mes, semana a semana, trabajando en conjunto, en co-creación con las personas de la organización educativa, con las personas de los museos de las empresas, sacar esa carpeta y nuevamente decir qué hemos hecho con ella, qué nuevo hemos implementado, y desde la experiencia de los docentes, de los coordinadores, ¿qué otra cosa agregaríamos a esa carpeta que traía información? Hoy la información la podemos encontrar en internet, pero toda la experiencia y esas conversaciones que se tienen para ir acompañándonos en el proceso de implementación son claves. ¿Cuál es el aprendizaje más valioso que he tenido y cómo se ha vivido en Avatar? Como directora les diría que aprender a delegar. Como profesional, la flexibilidad para abrirme al cambio. Ser un equipo de profesionales con alto grado de colaboración. Hoy en día hemos logrado establecer cuáles son estos principios que seguimos a pie juntillas en nuestro trabajo que hacemos en Avatar Consultores, y básicamente tiene que ver con el tema de co-construir, por supuesto, con una mirada sistémica, por supuesto, haciendo gestión del conocimiento, que es un principio que trabajamos mucho en las organizaciones, y también el trabajo que hacemos de desarrollo del pensamiento, del desarrollo de tu potencial para poder llegar a lograr establecer pues el continuo aprendizaje y desarrollo de habilidades de todo tipo, habilidades de pensamiento, habilidades afectivas que me parecen cruciales y habilidades sociales. Sobre todo creo que hoy en día trabajar con la parte emocional es muy importante. Dentro de esta propuesta que hacemos en el trabajo de coaching ontológico se ve que existen diferentes dominios en el ser humano, y por supuesto un dominio es el dominio cognitivo, otro es el dominio emocional y otro es el dominio de la corporalidad. Eso es algo que he aprendido a lo largo de los años. He aprendido a poder entender que partimos desde el conocimiento de nuestro cuerpo, desde la concentración, y les diría yo que muy puntualmente desde la presencia plena. Creo que todos los profesionales que laboramos en Avatar somos apasionados del aprendizaje y del desarrollo del potencial humano. Somos especialistas en desarrollo del pensamiento. Todas las personas que trabajan en Avatar llevan una formación muy fuerte en todos los principios de las funciones cognitivas, especialmente, que nuevamente es una aportación del Dr. Feuerstein. Y por lo tanto en todo el trabajo que hacemos está este trabajo de la mirada que tenemos y de las formas en cómo procesamos la información. Además de que continuamente como equipo estamos en un proceso de reflexión sobre nuestros procesos y con el reto, por supuesto, de expandir nuestra zona de confort. Consideramos que un elemento clave es ser flexibles, adaptarnos al cambio y estar en continua búsqueda de cuáles son aquellos aportes actuales que nos pueden ayudar a completar esa mirada que tenemos.
Esa es otra cosa que a mí me apasiona pues estar aprendiendo, pero sobre todo en el futuro y en el presente, ¿qué es el reto que se nos está presentando y cuáles son todas estas nuevas metodologías, todas estas nuevas miradas? Algo en lo último que me certifiqué fue en constelaciones organizacionales, en Systemic Management, para poder entender todos estos movimientos que se dan en las organizaciones que nos pueden ayudar a comprender de una manera más completa cómo se está trabajando en una organización, cómo se conforma esta cultura, cuáles son esos valores que se tienen y que muchos son conscientes, se ponen en práctica puntualmente, y muchos de ellos tampoco son tan conscientes y es importante hacerlos explícitos. Uno de los principios que más trabajamos nosotros dentro de la gestión del conocimiento es lo que tiene que ver con hacer explícito lo implícito, ¿no? En mucho conocimiento que se tiene en la cabeza de cada una de las personas que elaboran, que es crucial cómo poderlo hacer del conocimiento de todos de una manera más ordenada para que todos podamos continuar pues con el trabajo, con la misión, la visión que se tiene en cada organización con la que trabajamos. El futuro de Avatar, muy prometedor. ¿Por qué? Porque somos un equipo que co-construye con las organizaciones. Se ha empleado el campo de trabajo. Yo te diría que empezamos trabajando mucho con docentes, de ahí nos movimos a trabajar con coordinadores, con directores, empezamos a hacer mucho trabajo de acompañamiento. Te diría que el programa que diseñamos en 1997, que lo denominamos Desarrollo del Potencial de Significación y Aprendizaje, traía ya un concepto implícito que era el del acompañamiento. Habíamos identificado un rol muy importante dentro de las escuelas que le llamábamos enlaces, y el trabajo que hacía Avatar era proponer un trabajo a 2 años con cada organización, en donde empezábamos con cursos, pero mes a mes regresábamos a poder continuar el trabajo con los maestros, y durante el tiempo que nosotros no estábamos había la figura del enlace, que generalmente era un coordinador que se encargaba de mantener viva la llama de aquello que se había trabajado al inicio del ciclo escolar. Conforme fue pasando el tiempo, pues y conforme fuimos conociendo más herramientas, entramos en el mundo del coaching, y te diría que bueno, mucho de lo que hacíamos era coaching y mucho mentoría. Y básicamente lo fuimos integrando. Trabajamos mucho con la propuesta del doctor Costa de coaching cognitivo. Así como eso, se fueron incorporando muchos elementos, por ejemplo, de gestión del conocimiento, de entrar a trabajar con directores en conocer si tenían claro cuál era su modelo educativo, si tenían claro su modelo pedagógico. Y en ese sentido, también aquí me gustaría contar otra anécdota. Nosotros en muchas ocasiones nos llamaban para un curso, y cuando yo llegaba a la entrevista con el director o el dueño de la escuela, me pedían un curso, te estoy hablando de hace 20 años, en donde me decían, queremos un curso sobre inteligencias múltiples, ¿no? Que era el tema que estaba de moda en ese momento. Y cuando nosotros hacíamos la pregunta, ¿por qué el tema de inteligencias múltiples? Pues a veces se quedaban pensando, ¿no? Pues porque es lo que hoy se requiere, porque es la metodología innovadora. Y nosotros continuábamos la conversación preguntando cómo este curso va a responder a tu proyecto anual, a tu proyecto educativo. Y de ahí surgió la necesidad de apoyar a las escuelas a desarrollar un proyecto educativo, generalmente a 5 años. Te diría que con el tiempo lo hemos rebajado a 3 años, pues, y ayudarlos a establecer su propósito, que, bueno, en su momento es la misión, la visión, los valores,
para que quede muy claro qué es lo que están buscando y hacer un plan de acción a 3 años y luego a 2 a 1 y pues a mensual, cuáles son esas metas que quieren lograr y cómo cada uno de los diferentes metodologías apoyan el proyecto educativo. También hemos trabajado mucho en ese sentido lo que hemos denominado es dimensión filosófica, que tiene que ver con el propósito, misión, visión, valores. También trabajamos con la dimensión pedagógica, que tiene que ver con el modelo pedagógico de la escuela. ¿Cuáles son esos principios pedagógicos que sigue la escuela? Como pues hoy en día les diría aprendizaje centrado en el alumno, aprender haciendo y varios que le dan ese sello a la organización educativa o a cualquier organización, inclusive a las empresas, y hemos trabajado mucho con museos y también cuál es ese sello que tiene el museo en términos de la parte pedagógica. Considero que eso también estuvo muy apuntalado por metodologías como la de planeación con diseño invertido, que me encanta porque es esta mirada al futuro de decir qué quiero lograr, cómo voy a saber que lo logré y después qué voy a hacer para lograrlo, ¿no? Entonces este viaje de cómo voy a saber que lo logré es como si me hiciera un viaje al futuro y regresara. Y esa es una pregunta que generalmente hacemos a nuestros clientes. Si nuestra intervención o nuestra consultoría es exitosa, ¿qué estarían viendo al final de ella en un año, ¿no? En 6 meses? Como para poder dejar muy clara cuáles son las expectativas. Sobre cuál es la dificultad más frecuente que hemos encontrado en los centros educativos, creo que un elemento clave es el cambio de cultura. Creo que en este sentido de cambio de cultura, el punto importante es entender que todos somos partícipes del sistema y que no solo los maestros son los que se tienen que formar, por supuesto, ellos son los que están en continuo contacto con los alumnos y alumnas y el trabajo que hacen muchísimos de ellos es maravilloso, ávidos de aprender, algunos con un poquito más de trabajo. Y también aquí quiero recuperar otra anécdota. Hace muchos años un profesor me dijo, oye, ya llevamos un año trabajando y la verdad hemos aprendido muchas metodologías que estamos poniendo en práctica, pero me encantaría que trabajaran con coordinadores y directoras pues para que nos faciliten la puesta en práctica. Y ahí fue donde pues nació esta inquietud de decir, ¿y qué pasa con el coordinador? ¿Y qué pasa con el director? Los estudios reportan que pues el 90% de los problemas empiezan con los jefes, ¿no? Y que hay que trabajar todos para poder hacer un cambio de cultura, un cambio donde realmente, por ejemplo, en una escuela, el aprendizaje esté centrado en el estudiante, donde nos dejen a los maestros promover el aprendizaje haciendo. Creo que ahí entra este concepto de que todos estamos en un mismo barco y el papel de todos es importantísimo y el papel del tomador de decisiones es clave, ¿no? Es muy, muy importante. Entonces yo diría, hay que entrar a trabajar todos y hay que comprender la importancia del rol de todos en lograr nuestras metas y nuestro propósito como centro educativo, como museo, como empresa. ¿Qué sugerencia le podría dar a los clientes con los que trabajamos, especialmente a los centros educativos? Pues mucho trabajar sobre su propósito. Creo que eso es clave. Creo que aquí no solo me referiría a las organizaciones educativas, sino en general. Creo que algo que es muy importante de forma continua es trabajar sobre cuál es el propósito de la organización y trabajarlo todos, empezar trabajándolo posiblemente las personas que trabajan estratégicamente, pero es un trabajo de todos, es un trabajo horizontal y es un trabajo que en la medida en que se comparte hace mucho más sentido para todos los que laboran en la organización. Creo que hay que abrirnos a una mirada más sistémica,
a una mirada donde no se vea la causa y el efecto tan lineal. Yo le doy un curso a los maestros y por lo tanto mejora el aprendizaje de los niños. Por supuesto que eso es clave, pero creo que la cultura, el entorno, el cuestionarnos que se aprende en todo momento y en todo lugar, y que no solo cuando cruzamos el marco de la puerta en el aula es cuando empezamos el aprendizaje. De hecho, si nosotros visualizamos qué viene a futuro, pues creo que la escuela va a cambiar en su conformación, inclusive arquitectónica, ya está cambiando, porque este principio se aprende en todo momento y en todo lugar. Y otro de los principios que seguimos en Avatar es que se planea para improvisar. Aunque parece una paradoja, estoy convencida de que planeamos y es importantísimo, pero una vez que ponemos en práctica, debemos de improvisar cómo, mirando el futuro que emerge en ese momento, conectándonos con nuestro ser y con presencia plena, viendo qué es lo que está necesitando mi grupo, mi par. Entonces aquí me gustaría mencionar que por supuesto es tan importante estar al día en diferentes metodologías, ¿no? En diferentes miradas. Esta última mirada que hablo del futuro que emerge es esta propuesta de la teoría de la U de Otto Scharmer, que nos habla de lo importante que es la escucha con presencia en plena, la escucha desde el centro, desde conectarme. Y por supuesto que he planeado todo lo que hemos hecho, digamos, cuando entramos a una escuela o cuando entramos a una organización, hacemos un plan de acción que nos permita ir inclusive evaluando nuestros avances, pero siempre entendiendo que tenemos que estar en contacto con el aquí y el ahora y en presencia plena, ¿no? Por supuesto, ¿qué sugerencia les daría? Pues estar abiertos al aprendizaje, estar abiertos a la cantidad de información y de conocimiento que hoy en día somos muy afortunados de poder apreciar, tener en nuestras manos, y el tener muy claro el contexto de mi escuela, de mi organización, entender qué es lo que procede aplicar, el tener paciencia para entender que se camina paso a paso para avanzar más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho estratégicamente con los directores, estratégicamente con coordinadores y maestros. Hay que hacer mucho gestión del conocimiento, dejar explícito en documentos y conocimientos de toda la organización aquello que es implícito en la mente de los fundadores o de aquellos que llevan más años trabajando. Y por supuesto entender que una parte clave es la parte humana. Creo yo que nuestra aproximación en Avatar es una aproximación que recupera mucho el ser humano como somos. Creo que la pandemia nos vino a dar una lección y nos sigue dando lecciones para ser flexibles, para movernos del lugar, para aprender, adaptarnos a nuevas situaciones y para reconocer nuestra vulnerabilidad, que es clave. Me parece que trabajar sobre la vulnerabilidad de todos es clave y aprender a aceptarnos como somos y a encontrar que el error o los errores que cometemos nos permite ser mejores seres humanos y aprender de esos errores. Seguro vamos a seguir cometiendo errores, pero que no sean los mismos, que sean nuevos errores que nos permitan ir caminando para buscar un mundo más justo, un mundo más equilibrado, un mundo que nos permita vivir con mayor bienestar a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que quisiera yo compartir. Muchas gracias por esta entrevista y muchas gracias por escuchar lo que Avatar tiene en mente y ha trabajado a lo largo de estos años.